Hola, aquí de nuevo yo, Carla. Desde esto que ya saben no es una crítica. Y curiosamente hoy no tengo nada que mostrarles para no criticar. Bueno, igual y sí, sí, de hecho sí. Porque les voy a contar un sueño que tuve y que siento que viene a decirme este sueño y en consecuencia, pues a todos, ¿no? ¿Qué nos viene a decir el sueño? Pero sí, o sea, no es ni una creación mía, no es ni una creación de alguien más, no es un libro, no es un texto, no es una rola, no es todo esto, o sea, no es una peli, ¿no? Pero bueno, esto viene de mis sueños. Ya había pensado grabarlo nuevamente, o sea, la narración del sueño. De hecho, pues sí, lo he intentado, pero la verdad es que no queda padre. La cosa es que la narración más auténtica es la que hice justo cuando me desperté después de este sueño y decidí grabar el sueño, o sea, decirlo, grabarlo, para que no se me olvidara. Entonces lo he vuelto a escuchar y así para ver si lo puedo usar o no. O para más bien recordarlo mejor y poder regrabar, pero la verdad es que es más auténtico como lo narré recién despierta. Entonces sí está medio gacha porque pues la voz suena de recién despierto y además pues sí, no me he ensonado ahí los mocos ni nada. Y además, pues sí, le he quitado un poco algunos bostezos y así de cuando no está hablando y que te acabas de despertar. Pero espero se entienda lo mejor posible y bueno, pues aquí va esta grabación que hice con mi celular del sueño y ahora terminando esa grabación, pues ya, vamos un poco a la reflexión, ¿va? Soñé lo siguiente. Iba en un auto, en una camioneta con varias personas. Nos dirigíamos hacia algún lugar, como siempre. No se dirige a algún lugar. En este auto, frente a mí iba una pareja. O sea, iba cuatro personas, pero frente a mí una pareja, una chava y un chavo. Él no era muy alto, era delgado, cabello largo, pinta de metalero. Ella de cabello así como súper planchado, como ahorita se ponen las chavas, largo. Iba como con una especie de minifalda o así, y muy pintada. Y bueno, el trayecto en el auto pues era ahí, cada quien iba en su rollo, bueno, se iba platicando, etcétera. En algún momento se nota la interacción de esta pareja, interacción que poco a poco se fue desvelando. De inicio era cariñosa y después se fue desvelando que era violenta. Él le empieza a hacer preguntas incisivas a ella, queriendo saber cosas, etcétera. Ella no le contestaba, me lleva como mascando un chicle. En eso, en algún momento, una de las pasajeras del auto le dice, oye, o sea, como que le hace así verde, oye, estúpido, no le hables así a ella, ¿no? Y lo que yo hago es decirle, no se metan. Y en ese momento, llegamos a casa de mis papás. Curiosamente, mi papá está ahí, está también mi mamá, está como que mis hermanos, hay gente, pero es como es una imagen así muy bonita, ¿no? Luminosa, idílica, es así como estas de, no sé si alguna vez alguien llegó a visto estos folletos de los testigos de Jehová. Entonces más o menos así, ¿no? Ya yo bajo y le digo a la chava, sí, ven, acompáñame. Entonces bajamos. Yo empezaba a hablar con ella, ¿no? Como para decirle, güey, pues sí, tratar de ayudarle a que tuviera valor para que dejara a su novio. Pero en eso él baja y yo así, ay, ¿por qué bajas tú? Y yo no te hablé a ti. Pero entonces él ahí va atrás y dice, ¿qué? ¿De qué van a hablar? No sé qué. Y entonces yo le digo, uy, no sabes lo que hablamos las mujeres, güey. Le digo, y entonces pues yo en tono burlón le digo, no, pues decimos, ya viste ese cuate, no, está buenísimo, y así, ¿no? Como cosas así. Y me empiezo a reír, él se me queda viendo así con mucho enojo, ¿no? Y yo siento ese enojo de él. Y le digo, lo volteo a ver a los ojos y a ella como que la dejo que se vaya, en el sentido que se meta hacia la casa o que esté ahí, no, pero que tú esté con nosotros. Y lo volteo a ver a los ojos, le digo, no,
Digo, vamos a hablar lo que sea hablar, ¿no? Y ya, y no, o sea, no, digo todo, o sea, le digo que Leo cree que todos son de su condición. Y le digo, ¿tú crees que ella va a hacer lo mismo que tú haces? Digo, por eso te da enojo. Digo, por eso tú no lo sabes. Y empiezo a decirle, pero ya deja, o sea, le empiezo a decir que se ponga chido, que la deje en paz. Es un momento tenso porque él sabe que no me puede hacer nada. Sin embargo, yo tengo un pequeño miedo porque creo que la gente cuando está muy enojada puede hacer muchas cosas si no se controla. Y cualquiera de nosotros, no la gente, cualquiera de nosotros. Y él, o sea, yo siento como tiene esa adrenalina en el cuerpo, como tiene este sufrimiento de, oh, quiero que las cosas sean como yo digo, oh, no, es que ella me va a engañar, oh, no, así, cosas así. Y entonces yo lo agarro a los brazos y le digo, cálmate. Y entonces él solo me mira, pero también entonces esa mirada y todo su ser está mostrando esto que siente adentro. Y yo le digo muchas cosas, ¿no? Le digo muchas cosas, justo dándole a ver, ¿no? Que sé qué es lo que siente él. O sea, que ella ya no lo quiere, ahora solo tiene miedo de él. Pero que él está sufriendo y sufre muchísimo. ¿Por qué? Porque siente que no puede controlar eso que pudiéramos decir o nombrar como un monstruo dentro de él, ¿no? Esto que le viene, este coraje, esta sensación así terrible, ¿no? Como se sube esa adrenalina, toda esa hormona, todo esto que genera en él, ¿no? Y que le hace cuestionar cosas estúpidas y llenarse de enojo, tal, hasta terminar a dónde, ¿no? ¿A dónde puedes terminar así si tú te dejas llevar por eso, ¿no? Y entonces yo le digo todo eso y lo digo porque también lo siento, ¿no? O sea, lo siento en él. Y en sí nadie se mete mientras yo estoy hablando con él, todos siguen lo que están haciendo, lo cual es perfecto porque a mí me da la oportunidad de decirle las cosas que le quiero decir. Y me desperté de esta escena, de este sueño. Bueno, pues ya, pues ¿qué les pareció? No, bueno, pues, pues bueno, este sueño a mí me llamó mucho la atención. Yo siento que a veces los sueños que recordamos es porque en efecto vienen a decirnos algo y a veces son mensajes que no son solo para nosotros, sino también para compartir. Bueno, eso creo, ¿no? Obviamente tal vez no todos los sueños, no sé, no voy a decir si todos o no, pero esta es mi creencia, ¿no? Y este sueño es bien curioso porque justo, o sea, como que de inicio tengo esta idea de a quien voy a ayudar es a la chava, ¿no? A la novia del cuate que se pone medio loco. Pero ella es un ente sumamente, digamos, pasivo. Entonces, de repente, o sea, por la intromisión del otro, ya todo se centra en la cuestión con él. Pero en el momento del sueño, en realidad, sí sentía todas estas cosas que ahí narro, ¿no? Y de repente empiezo a sentir esa adrenalina que él mismo siente y que es la adrenalina que le acompaña todo el tiempo, etcétera, ¿no? Al final, yo siento que este sueño nos habla de la compasión. A veces tendemos, porque bueno, es más o menos así nuestro pensamiento, a decir esto es bueno, esto es malo, él es bueno, él es malo, ella es buena, ella es mala, ¿no? Y bueno, ya sabemos bien que no, o sea, somos ambas cosas, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida vamos eligiendo hacia dónde nos vamos a inclinar, ¿no? Pongamos, si lo vamos a hablar en términos de bondad y maldad, pues si nos vamos a inclinar más hacia la bondad o hacia la maldad, ¿no? Estas decisiones de vida, qué mejor que sean conscientes, pero mayormente son inconscientes, ¿no? Mayormente la gente se deja arrastrar por la vida y por lo que te va presentando y tú vas diciendo, sí, ahora voy a ser bien hijo de la tostada porque me han tratado bien mal, cuando en realidad de esa forma solo estás perpetuando tu propio sufrimiento. Y eso me quedó como muy claro en el sueño, que así es. Todos tenemos estos puntos de quiebre en nuestra vida porque esa casi que es una ley de vida, que si no los tienes pues sería como una muerte en vida, ¿no? Pero bueno, todos tenemos algún quiebre en nuestra vida que nos hace elegir el camino hacia lo, digamos, lo luminoso o hacia lo oscuro, ¿no? Y con cada una de estas dos decisiones conscientes, bueno, cuando son conscientes sabemos que van a venir consecuencias. Cuando son inconscientes, por supuesto que las consecuencias también vienen, pero
si eres inconsciente al elegir un camino, por ejemplo, si eliges el así como que el que es de sufrimiento y tal, pues si eres inconsciente te vas a quedar en el papel de víctima, ¿no? La víctima, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? ¿No? O cuando solo te va bien porque igual, no sé, por la suerte de la vida, inconscientemente elegiste el camino de la buena onda, pues simplemente vas a decir, pues sí, tengo suerte, ¿no? O algo así. Pero no es suerte, ¿no? O sea, es simplemente que realmente solo sigues cultivando aquello que has sembrado, ¿no? Entonces, con este sueño, pues a mí me viene ese pensamiento. Creo que este es un tema a veces muy delicado, no porque sea en sí delicado, sino porque las personas son delicadas y a veces se sienten mal cuando se trata un tema de estos de forma que no está dentro de sus parámetros, ¿no? Pero es un tema que sí hay que hablar cada vez más. Yo puedo decir que a mí no me cuentan, ¿no? Cuando de este tipo de situaciones donde hay una relación interpersonal, donde la otra persona te hace mucho daño físico, psicológico, etcétera. Y a lo largo de la vida te vas a dar cuenta cuando has tenido estas experiencias. Bueno, hay quien decide darse cuenta, hay quien no, es una realidad, hay quien no y va a repetir el patrón una y otra vez. Y como les decía, se va a quedar en el papel de la víctima, ¿no? ¿Por qué siempre me tocan este tipo de personas? ¿Por qué? Ya, ¿no? Y entonces yo como que lo que he descubierto en este camino es que las historias no son, como les decía, blanco o negro, sino están llenos de tonalidades en medio diferentes y que nada es ni 100% bueno ni 100% malo, sino que es un complejo de cosas, de sensaciones, de ideas, o sea, no es nomás así, ¿no? Básicamente. Y entonces es muy importante entender esto, porque así cuando uno piensa en cómo vamos a deshacernos de la violencia, pongamos la violencia entre parejas, intrafamiliar y tal, pues no te puedes deshacer si no vas al fondo de ello, y el fondo de ello no está afuera, porque es fondo, ¿verdad? Sino que está adentro de cada individuo, de cada ser humano, y después se va reflejando en esto que va siendo la pareja, la familia, etcétera. Ir al fondo yo siento que a veces hay que entender y aceptar que, pues sí, los seres humanos somos así, tenemos muchísima bondad dentro, pero también tenemos muchísima maldad. Pero en efecto, en algún momento se nos dio esto que se le llama conciencia, ¿no? Inteligencia, se supone. Y a través de ella es que elegimos, ¿no? Ese camino del que les contaba, ¿no? Entonces tenemos oportunidades en la vida una y otra vez de elegir el camino. Y ese camino que va a determinar nuestra vida feliz o nuestra vida miserable. Cuando yo siento en mi sueño a este cuate y siento esa adrenalina que corre por su cuerpo, pero que al mismo tiempo le hace sufrir porque es una cosa constante que es detonada todo el tiempo por cualquier cosita que suceda, ¿no? Con el sujeto de su afecto, por así decirlo, y tal vez hasta con los objetos de su afecto. Entonces, cuando es detonada, es todo el tiempo, es constante. Pero entonces puede suceder que uno que ha vivido esto, que dices, no, pues a mí me tocó ser el golpeado, el insultado o lo que sea. Pero después, si tú no haces conciencia de toda esta vivencia, tú eres el que golpea, insulta, menosprecia y es el que empieza a vivir en sufrimiento, porque quieres controlar esto que está fuera de ti, que es otro ser. Porque es ahí, ¿no? ¿Y por qué lo quieres controlar? Porque ti mismo no sabes qué onda ni contigo, ¿no? O sea, es como estar perdido, pero no te das cuenta que estás perdido, ¿no? De ti, esa es la cosa, ¿no? Entonces yo recuerdo que alguna vez, digo, ahora ya no lo hago, pero pues ya saben que todos hemos tenido un momento de que en las redes sociales comentamos cosas y nos poníamos a pelear, ¿no? Hay a quien le dura más, hay a quien le dura menos, bueno, no importa, pero de que
la mayoría yo creo que hemos caído en ello, yo creo que sí, ¿no? Entonces, bueno, yo alguna vez en ese andar, no recuerdo, era el caso de alguna una pareja, alguna, ya saben, esos casos de gente que no conoces, pero que se vuelven virales y entonces ya todo el mundo está ahí opinando o estamos opinando, ¿no? Y entonces este caso era de estas personas, pero era muy ambiguo porque no era un caso como lo querían pintar, ¿no? Desde los grupos feministas, ¿no? Que lo querían pintar así como de, no, la violencia hacia ella y no sé qué y tal, ¿no? O sea, era más una cosa así muy personal entre estas dos personas, pero la mujer como que no tuvo la capacidad de gestionarlo directamente con el sujeto y más bien lo hizo un caso público. Entonces ya todo el mundo pues empieza a colgar, sí, vamos a así, ¿no? A hacer esto, lo otro, ya saben, ¿no? Y entonces yo cuando opiné dije, bueno, o sea, de inicio, porque pues ahí ya después se hizo todo un relajo de que no, que todo era culpa del Estado, entonces dices, pues cómo, o sea, como o sea, por ejemplo, no sé, tus situaciones de pareja o familiares son culpa del Estado. ¿No? Entonces como que decía, o sea, hay una parte del Estado que pues puede intervenir, pero que no es ni siquiera en la más esencial, o sea, sí, va, te meto al bote y ya, pero eso arregla algo, pues la verdad es que no, ¿verdad? O sea, o cuando matan a una mujer, un hombre, pues los meten al bote y ya, pero es que no es que eso va a arreglar la situación de fondo, ¿no? Y entonces yo era lo que yo decía, ¿no? Es que la situación de fondo tiene que ver con nosotros directamente, con cada individuo que habita este planeta, ¿no? Nos gustaría pensar que no, nos gustaría, y nos gusta pensar que es el gobierno el que nos tiene que solucionar este tipo de problemas, pero no es cierto, esos son problemas realmente de fondo personal, pero, y no banalizando lo de, es tu bronca, es personal, no, sino de cómo se ha tejido la humanidad a través de la historia, ¿no? Cómo hemos tejido las relaciones, cómo las hemos hecho, porque esas las construimos nosotros, no las construye un Estado. Y qué tanta capacidad tenemos de construirlas en el sentido, palabra además sumamente utilizada últimamente, ¿no? Pero sí, en su sentido chido, ¿no? De construir, o sea, rehacerlas, si quieren mejor, digamos, reconstruirlas para generar sociedades mejores, ¿no? En consecuencia, o sea, un individuo mejor que habita en medio de una sociedad, pues va a generar una sociedad mejor porque todos se van haciendo así, se va replicando esto, ¿no? Y entonces era lo que yo les decía, pues es que yo creo que ya basta de estar como pidiendo, leyes para esto, leyes para lo otro, pues ya hay muchas leyes y a veces se aplican, a veces no, y tiene que seguir habiendo más porque pues el ser humano las necesitamos todavía, ¿no? Decía, pero pues si estás como en un movimiento de estos, pues realmente no, solamente estás dando tumbos a lo menso, o sea, porque a través de eso no vas a solucionar el problema, ¿no? Y por supuesto, o sea, pues sí, yo escribí eso y bueno, pues sí me atacaron, principalmente las mujeres me atacaron, porque decían que pues yo estaba tonta, ¿no? O sea, cómo me atreví a hablar de eso y claro, pues yo era una no sé qué del patriarcado, ya ni me acuerdo qué término utilizaron, pero algo del patriarcado, ¿no? O sea, yo creo que así como que dominada por el patriarcado, no sé, ¿no? Este tipo de cosas. Y yo decía, pues es que no estoy hablando de eso, de posturas ideológicas, estoy hablando del fondo, ¿no? De dónde se generan, se crean las relaciones, desde dónde parten, pero aparte desde que somos pequeñitos bebés, cómo es esta historia que tú vas viviendo familiar, ¿no? Y tu educación y todo en ese sentido, o sea, me refiero a la educación humana, no escolar. Y vivimos en una sociedad violenta porque los individuos nos hemos permitido ser muy violentos y dar mayor potencialidad a lo violento que otra cosa. O sea, yo no pienso que es así como, pues si existe esta parte violenta de nosotros, vamos a reprimirla y vamos... No, porque entonces pasa lo que está pasando. Cada vez es peor, cada vez hay más violencia. ¿Por qué? Porque lo que reprimes en realidad solamente es una olla de presión, ¿no? En que en cierto momento va a explotar, ¿no? Entonces
yo decía, pues es que sí debíamos empezar a tomar más en serio el trabajarnos a nosotros mismos, ¿no? Nuestro interior, nuestra psique, nuestras emociones, nuestras heridas, pero eso les parecía muy tonto, ¿no? Porque yo no estaba hablando de una cuestión social, de un movimiento social, de una cuestión gubernamental, de leyes. Yo estaba hablando de una cuestión en donde cada quien se tiene que hacer responsable de sí mismo, ¿no? De su autocuidado. Y les parecía muy tonto y pues obviamente dijeron que yo estaba mal, ¿no? Que yo, pues sí, básicamente estaba tonta, ¿no? Por decir y proponer algo así como que yo vivía en mi burbujita y dije, bueno, pues es que no es vivir en mi burbuja, es que también lo hablo desde la propia experiencia. Obvio yo no les dije eso, pero hoy lo digo en este podcast. O sea, yo estas ideas que tengo es porque las he experimentado y no soy así como de, no soy feminista, pero es como, voy a poner ejemplo, no soy feminista de manual, ¿no? O sea, sí, porque eso es lo que está ahora, porque eso es lo que toca. No, o sea, es que he vivido experiencias, ¿no? En mi vida, en mi tierna juventud. O sea, en el pasado que era una tierna juventud. ¿No? Y con base en los años, muchos años, y de estar como yendo al fondo, tratando de entender, pasando por muchas etapas y todo esto, es que muy poco a poco he ido entendiendo estas cosas, ¿no? Y he ido entendiendo que no, que el problema no está afuera, está adentro también, ¿no? O sea, que a veces estas situaciones que nos suceden, que pueden parecer que fuimos la víctima de la situación, de la circunstancia, no lo somos tanto, que hay una parte ahí de nosotros que está condicionando ciertas experiencias. Y sé que esto a mucha banda le hace ruido y no es o sea, ya varias veces que he tratado de explicar esto, hay personas que no lo entienden y que pues me dicen cosas feas, ¿no? Pero es que es algo en lo que yo creo y yo no me muevo porque lo he vivido, lo he experimentado y así lo creo y porque al ir avanzando en el tiempo y mejorando mi propia situación, pues sé por qué es y punto, ¿no? Y ya, entonces por eso pienso que mi sueño habla también de la compasión, porque no se trata de decir, pobrecito muchacho loco que quería ahí maltratar a su novia por sus celos o lo que fuera, porque sufre todo el tiempo. No, no es decir vamos a darle chance a él para que haga eso, no. Sino es entender que todos somos producto de nuestra sociedad, de nuestra familia, la historia ancestral, etcétera, y que el que somos, o sea, el momento que somos como somos, tiene mucho que ver todo eso que acabo de mencionar. Y que lo que yo me di cuenta en mi sueño, pero que además a mí me hizo recordarlo para mí porque yo también lo viví así en algún momento de mi vida, es que uno sufre todo el tiempo cuando está así. Cuando tú eres el que ejerce la violencia, en realidad es porque eres un ser que solo está sufriendo y no hay un momento de paz, no hay tranquilidad en tu ser. Es terrible. Y no es para decir, ay, pobrecitos, no, es para entender. O sea, esto que digo yo es para entender que todo está conectado y todo es una red. Entonces, si seguimos como clasificando como el malo, el peor, etcétera, o sea, así como este tipo de cosas, pues vamos a seguir sin entender que la gran potencialidad de transformación está ahí y que no está en esa forma de pensar, sino de ir al fondo de cada uno, de cada situación. Es por supuesto que alguien que asesina a alguien pues no puede andar como si nada, porque es una mente enferma, es un ser enfermo, un alma enferma. Y si lo hizo una vez, pues probable que lo hace otra y otra porque está enfermo. O sea, ya no estamos hablando solo de hizo una mala acción, no, es que es una enfermedad y una enfermedad que puede que nunca sane. No, eso puede ser, puede que sí, pero por ejemplo ahí es donde uno metería al Estado con una inteligencia distinta, ¿no? De decir, pues generas mecanismos en los que sí detienes a las personas, pero ahí en su detención, en su reclusión, generas programas bien perros donde se va a tratar todo eso, ¿no? Y habrá quien lo logre, ¿no? Y habrá quien logre salir de ese infierno y ¿cómo se dice? Reformarse. Y habrá quien no, esa es una realidad. Pero al menos se está haciendo algo distinto, ¿no? Bueno, eso es en una idea, ¿no? En un ideal.
Y por eso, o sea, lo que voy con esto es que al final de cuentas, así como de mi vecina que no me cae bien de arriba o lo que sea, o sea, yo puedo solo pensar, tengo dos opciones, ¿no? Alguna vez tomé una de estas, pero ahora ya no es esa, ¿no? Tengo dos opciones, ¿no? Pues pensar persona horrible y todo el tiempo pensar en que es una persona horrible y ya, pero ahora pienso, bueno, pues en realidad pobre, o sea, porque su forma de ser solamente muestra que su vida no es muy feliz y que tiene muchas preocupaciones y que no se está ocupando de eso y pues ahora sí que es su bronca, ¿no? Ahí ella ya sabrá, pero sus actitudes desagradables pues son parte solo un síntoma de todo ello, ¿no? Solo te muestran ese fondo feo y ¿sabes qué haces? Pues simplemente no te metes con esa persona y punto, ¿no? Y si hace alguna tontería ya ni siquiera le contestas, ¿no? Pero esto que estoy diciendo ahora para mí fue un proceso, llegar a esta conclusión, así como a las otras que he llegado, todas han sido a través de un proceso largo. En algunos casos ha sido doloroso y en otros solamente de, está bien, ¿no? Y creo que para todos es así, o sea, y bueno, pues, no sé, nunca había hablado yo de esto, muy poco yo hablo de este tipo de cosas, obviamente jamás en un podcast, jamás me metí en un movimiento para hablar de esto y decir, sí, alto al abuso, no fue algo que me interesara hacer, pero creo que hoy y por ese sueño es que me atrevo a hablarlo y a decir, bueno, pues vayamos, mi invitación es esta, vayamos cambiando también un poquito nuestra percepción ante ese tipo de hechos. O sea, que la compasión no significa que vas a permitir que pasen sobre ti, eso sería solo es ser tonto. No, la compasión es entender que las cosas no son blanco y negro y que las personas no son blanco y negro o blanco o negro, sino que son el blanco y el negro y en medio todos los medios tonos, básicamente, ¿no? Entonces, esa es mi aportación de hoy. Espero les agrade y bueno, y si no, pues también me dicen, está chido, o sea, está muy chido saberlo, ¿no? Y ahora sí, pues ya para la siguiente ya no va a ser, pues quién sabe qué sea, ya vamos viendo, pero yo creo que sueño ya no, a menos que me venga otro así bien locochón, pues ya se los comparto. Pero mientras no es así, pues será alguna otra cosa bonita que me guste compartirles. Y pues, muchas gracias y seguimos escuchándonos.